Tony Beats acababa de gastar una fortuna en un camión de rock nuevo, esperando que se convirtiera en otro caballo de batalla en una temporada que ya estaba rebosante de impulso. En cambio, en unos momentos esa enorme máquina se estaba volcando hacia el suelo congelado, con un hombre atrapado dentro de la cabina, incapaz de pasar por una ventana demasiado pequeña para escapar. Cada segundo parecía más largo que el anterior. A medida que el camión se inclinaba más, el peso cambiaba de manera impredecible, y todos los que estaban cerca se daban cuenta de que estaban observando una situación que podía volverse fatal, antes de que alguien tuviera tiempo de detenerla. La escena congeló a toda la tripulación en su lugar. Ya podían imaginarse las consecuencias incluso antes de que sucediera. Un camión destruido recién salido del concesionario, un operador potencialmente herido, y Tony Beats irrumpiendo en escena con el tipo de furia que se había vuelto legendaria en todo el Klondike. Cada minero allí se preparó para una explosión de ira como nunca antes habían visto. Sin embargo, cuando Tony finalmente llegó, lo que decidió hacer dejó completamente sin palabras, incluso a los miembros más experimentados de su tripulación, porque era la última reacción que nadie esperaba de él. Solo unas semanas antes, el ambiente en la Operación Beats era completamente diferente. No hubo rescates de emergencia ni equipos volcados, ni ningún desastre se cernió sobre el campamento. En cambio, todo parecía encajar perfectamente cuando comenzó otra temporada minera en el Yukon, con extraordinarias promesas. Fue exactamente el tipo de comienzo con el que todo minero sueña, pero que muy pocos experimentan. «Oye, ¿cómo va tu búsqueda terrestre?», alguien le preguntó a Tony durante esas primeras semanas optimistas. «No es genial. No es difícil. Todo lo que es bueno ya está atado o ha sido minado. Incluso cuando cada año era más difícil asegurar un terreno de calidad, Tony entendía algo que muchos mineros no entendían. Cuando finalmente apareció la oportunidad, había que actuar antes de que alguien más la reclamara. A pesar de la creciente escasez de terreno productivo, la familia Beats salió volando por las puertas. Las limpiezas de oro comenzaron a acumularse una tras otra casi de inmediato, y antes de que muchas cuadrillas en todo el Yukon hubieran terminado de instalar sus plantas de lavado, Tony ya tenía millones de dólares en oro, a salvo en el banco. Los números estaban aumentando tan rápidamente que incluso los veteranos alrededor del campamento luchaban por creer cuán fuerte se había vuelto la temporada antes de que el verano se hubiera asentado adecuadamente. «Creo que el precio del oro es increíble en este momento», comentó Tony con la tranquila confianza de alguien que reconoce exactamente lo que sucede a su alrededor. «Ahora es el momento de emocionarnos. Estoy planeando hacer de esta mi temporada más importante. Es hora de ganar algo de dinero real». Esas no fueron palabras vacías destinadas a inspirar a la tripulación. Reflejaban los cálculos de un minero que comprendió que cada onza extra recuperada, mientras los precios subían, tenía más valor que casi cualquier temporada anterior de su carrera. Las salidas como esta son increíblemente raras en el Klondike. El Yukon ofrece solo una ventana estrecha cada año, antes de que el invierno cierre las puertas de golpe, congele el equipo, bloquee la tierra bajo tierra firme y obligue a detener todas las operaciones, ya sea que estén listas o no. Avanzar temprano no solo hace la vida más fácil en el futuro, cambia todo el ritmo de una temporada minera, permitiendo a las cuadrillas perseguir oportunidades en lugar de tratar desesperadamente de alcanzarlas antes de que la helada gane la carrera. Cada onza que se encontraba a salvo dentro de la sala de oro durante esos primeros meses era una onza que Tony nunca tendría que perseguir, a pesar de las gélidas temperaturas de octubre. Cada limpieza exitosa proporciona un valioso respiro contra fallas en los equipos, tormentas inesperadas y los innumerables problemas que siempre llegan antes de que termine la temporada. $1,5 millones de dólares en oro tan pronto no era simplemente una estadística impresionante. Fue una prueba de que el potencial de un año récord era muy real.
Sin embargo, el éxito tiene su propia presión única. Una vez que un minero comienza a acumular oro a ese ritmo, cada decisión se vuelve más importante, porque de repente hay mucho más que perder. Las expectativas aumentan junto con la producción, e incluso los contratiempos menores comienzan a tener consecuencias mucho más graves. Un gran comienzo crea oportunidades, pero también crea una enorme responsabilidad de proteger todo lo que ya se ha ganado. Para complicar aún más las cosas estaba el simple hecho de que Tony no estaba administrando ninguna operación minera. Manejaba dos mundos completamente separados, cada uno de los cuales exigía atención constante por parte del mismo hombre. Una operación se realizó en Indian River, donde el terreno rico estaba produciendo resultados alentadores casi inmediatamente después de que las plantas de lavado entraran en funcionamiento. El otro era Paradise Hill, la legendaria propiedad que había construido tanto la fortuna de la familia Beach como la reputación de Tony durante más de 3 décadas de incesante minería. Paradise Hill nunca fue un reclamo más en un mapa. Representaba la base de todo lo que Tony Beach había construido desde que llegó al Yukon como inmigrante holandés, con poco más que determinación y voluntad de superar a todos los que lo rodeaban. Cada gran éxito, cada revés, cada lección aprendida durante décadas, de brutales temporadas mineras, parecían de alguna manera conectadas con ese terreno. La colina llevaba historia, orgullo y legado familiar, todos enterrados bajo las mismas capas de grava y oro. El problema era la geografía. 40 millas separaban Paradise Hill de Indian River, y 40 millas bien podrían haber sido otro país durante una temporada minera ocupada. No importa cuán experimentado o trabajador fuera, Tony físicamente no podía estar dentro de 2 cortes al mismo tiempo. Cada hora dedicada a resolver problemas en un reclamo significaba una hora más para el otro, y ambas operaciones estaban produciendo suficiente oro para merecer toda su atención. Esa realidad obligó a Tony a tomar una de las decisiones más difíciles que puede tomar cualquier jefe de mina. Tenía que dejar una operación en manos de otra persona y simplemente confiar en que continuaría funcionando sin él. La confianza es cara en la minería, porque los errores cuestan mucho más que el dinero. Una mala decisión, un problema de mantenimiento pasado por alto, o una avería inoportuna, pueden borrar semanas de progreso conseguido con tanto esfuerzo casi de la noche a la mañana. La persona que Tony eligió no era un superintendente experimentado contratado en otra mina exitosa. No entregó Paradise Hill a un experto externo con décadas de liderazgo comprobado. En cambio, confió el reclamo más importante de la familia a su propio hijo Mike Beach, poniendo el futuro de Paradise Hill directamente sobre sus hombros. Fue a la vez una oportunidad increíble y una carga casi abrumadora. Mike ya había comenzado a operar la colina con creciente confianza. Tomó decisiones de forma independiente, supervisó a las tripulaciones y manejó los desafíos diarios como si el reclamo ya le perteneciera. Tony notó cada uno de esos cambios. Tony siempre se da cuenta. Debajo de sus tranquilas observaciones había algo más profundo que una simple gestión. Había un orgullo genuino al ver a su hijo crecer en el papel, incluso si rara vez expresaba esos sentimientos abiertamente. Al mismo tiempo, Tony dejó una cosa claramente clara. Paradise Hill seguía siendo su reclamo. Mike podía gestionar las operaciones diarias, supervisar a los empleados y tomar innumerables decisiones importantes, pero la propiedad seguía firmemente en manos de Tony. Cada cubo de tierra pagada, cada onza de oro recuperado y cada decisión importante todavía estaban bajo el nombre de otro hombre. Mike quería más que responsabilidad. Quería propiedad. Quería una participación genuina en la operación familiar, un derecho que llevara su propio nombre, en lugar de simplemente administrar el de otra persona. Después de años de arduo trabajo junto a su padre, creyó que se había ganado la oportunidad de construir algo verdaderamente suyo. Sin embargo, quererlo no fue suficiente para Tony Beach. Si pudiera, lo tendría todo resuelto hace 2 meses.
admitió Mike durante un tramo particularmente frustrante de la temporada. Pero papá me aleja para que me ocupe de cientos de cosas más. Tony vio esas quejas de manera diferente. Para él, Mike había estado dando recientemente un paso hacia adelante y dos hacia atrás, no porque careciera de habilidad, sino porque la minería recompensa la ejecución consistente en lugar de las buenas intenciones. La respuesta de Tony fue tan fría y directa como una noche en el Yukon después de la primera helada. Haga que Paradise Hill funcione correctamente. Manténlo produciendo constantemente. Demuestre que puede gestionar todos los problemas sin necesidad de que nadie más le rescate. Una vez que haya demostrado ese nivel de confiabilidad, hablaremos sobre la propiedad. No antes. Esas palabras transformaron toda la temporada para Mike. El oro en sí era casi secundario. Cada limpieza, cada decisión de mantenimiento, cada reunión del equipo y cada objetivo de producción se convirtieron en parte de una audición de meses de duración, juzgada por el evaluador más duro, al que jamás se enfrentaría su propio padre. Tony no entregó la propiedad porque alguien se lo pidió cortésmente. Lo otorgó solo después de ver pruebas innegables dentro de la sala dorada. Eso significaba que todas las mañanas Mike se subía a una máquina que soportaba una presión que la mayoría de los operadores nunca experimentan. No estaba simplemente tratando de recuperar más onzas. Estaba tratando de convencer al hombre que construyó el Imperio Beats de que merecía heredar parte del mismo. El éxito significó mucho más que sueldos más grandes. El fracaso podría posponer ese sueño durante años. No había ningún lugar donde esconderse de expectativas como esas. Cada limpieza semanal se convirtió en otra libreta de calificaciones. Cada avería mecánica representaba la pérdida de un tiempo precioso en una temporada que no ofrecía prórrogas. Cada revés en la producción no fue simplemente decepcionante. Se convirtió en otra prueba que Tony sopesaría silenciosamente mientras decidía si Mike estaba realmente preparado para asumir una mayor responsabilidad. Cuando Paradise Hill produjo oro fuerte, Tony se dio cuenta. Cuando la producción bajaba o el equipo fallaba. Tony también lo notaba. Incluso a 40 millas de distancia en Indian River, mantuvo un cuidadoso seguimiento de cómo se estaba desarrollando exactamente la operación. Los números que aparecían en la balanza le decían mucho más que las conversaciones. El oro siempre había sido el único idioma que realmente importaba en su mundo. Mike había pasado casi toda su vida creciendo en Paradise Hill. Conocía sus caminos, sus cortes, sus plantas de lavado y sus desafíos ocultos mejor que casi nadie vivo. Ahora todo lo que había aprendido se estaba poniendo a prueba durante un breve verano en el Yukon. Antes de que el invierno volviera a enterrar el suelo bajo el hielo, tuvo una oportunidad de demostrar que pertenecía no solo como empleado o capataz, sino también como propietario. No habría un segundo intento si la temporada se le escapaba. El Yukon nunca ofrece oportunidades de repetición. Una vez que llegó la helada, todos los objetivos inconclusos quedaron enterrados hasta un año más, suponiendo que llegara otra oportunidad. Mike comprendió que cada día que pasaba su futuro se acercaba un poco más al reconocimiento o la decepción. A diferencia de la temporada anterior, no habría ninguna red de seguridad esperando debajo de él. El año pasado Tony viajó constantemente entre Paradise Hill y Indian River, siempre lo suficientemente cerca para intervenir cada vez que surgía un problema grave. Mike podía cometer errores sabiendo que su padre no estaba muy lejos. Este año fue intencionalmente diferente porque Tony quería ver cómo su hijo manejaba la verdadera responsabilidad cuando nadie acudía corriendo a ayudar. Tony explicó la situación con su característica sencillez. Indian River exigía toda su atención y enormes cantidades de oro aún aguardaban bajo tierra. Paradise Hill tendría que valerse por sí sola. Mike tendría que resolver problemas de forma independiente, tomar decisiones difíciles sin una guía constante y aceptar cualquier consecuencia. La red de seguridad había desaparecido, y tanto el padre como el hijo
sabían exactamente por qué. Hay un momento de tranquilidad entre Tony y Mike durante esas conversaciones que revela todo sobre cómo opera la familia Beats. El afecto existe, pero rara vez se expresa en voz alta. El respeto debe ganarse en lugar de solicitarse, y la confianza se construye con una limpieza, una decisión y una temporada exitosa a la vez. Mucho antes de que ese nuevo camión de rocas volcara en el suelo helado, la verdadera historia de la familia Beats ya se había vuelto mucho más grande que el oro. Se había convertido en una prueba de legado, responsabilidad y de si la próxima generación realmente podría llevar adelante todo lo que Tony Beats había dedicado toda su vida a construir. Tony le dijo a Mike que no podía quedarse sentado como lo hace Mike, que tenía trabajo real que hacer. Mike respondió directamente que si Tony hiciera su trabajo un poco mejor, tendría más tiempo para sentarse. Entre dos hombres que no eran de sangre, ese es el tipo de intercambio que pone fin a una relación laboral. Entre estos dos terminó con Tony diciendo que se iba, y Mike llamándolo. «Te veo luego, papá, te amo». Y Tony a mitad de camino me respondió, «También te amo». Luego se fue a Indian River, y la ayuda se fue con él. Mike lo dijo claramente, su objetivo era hacer bien su trabajo y obtener los resultados que su padre quería. Y eso significaba sacar cada gramo de oro que pudiera de esa colina sin nadie en quien apoyarse, excepto él mismo. Simplemente no tenía forma de saber que la temporada estaba a punto de poner a prueba toda la operación de una manera que ninguno de ellos había planeado. Y todo iba a empezar con la máquina más nueva y cara de todo el lote. El camión pasa. Su nombre era Graham, y él era el que estaba en el asiento cuando todo empezó a ir mal. Graham estaba trabajando en el camión de rocas, y al principio todo fue casi divertido. Alguien se comunicó por radio. Aún tenía todas las ventanas, sí, todavía tenía todas sus ventanas. El escape y las mangueras también se enfriaban. Las bromas duraron hasta que el capó empezó a caer. Lento al principio, luego más y luego más. Toda la parte delantera de esa máquina se hundió en el suelo blando y helado. Mientras Graham estaba sentado allí, sintiendo que la cabina se inclinaba en una dirección que se supone que un camión nunca debe inclinarse. Imagínese ser el hombre en esa cabina, con el pesado acero inclinándose debajo de usted, el piso convirtiéndose lentamente en una pared. Y lo único que puedes hacer al respecto es hablar por radio y evitar que se te quiebre la voz. Graham lo mantuvo nivelado. Dijo que se estaba poniendo un poco estresante, que es exactamente el tipo de cosas que dice un hombre cuando se trata de mucho más que un poco. Todo lo que pidió fue que lo sacaran antes de que la cosa se volcara por completo. Podía sentirlo caer cada vez más debajo de él y sabía hacia dónde se dirigía. Luego vino la parte que nadie en ese equipo quería decir en voz alta. No pudo salir. La abertura de la ventana era demasiado pequeña y Graham era demasiado grande para pasar por ella. Alguien de afuera comprobó de todos modos y la respuesta no cambió. Incluso duplicada su tamaño, esa ventana no le dejaría pasar. Así que ahora el camión se estaba inclinando, el reloj estaba corriendo, y su única salida era un hueco. Físicamente no podía atravesar su cuerpo. Mike recibió la llamada y se acercó, y lo encontró exactamente tan malo como sonaba en la radio. Graham todavía estaba en la cabina, y el camión seguía en marcha. No había una forma limpia de hacer nada de esto, así que lo hicieron de la manera sucia, porque la única manera que quedaba era la sucia. Patear la ventana, poner a Graham de pie, pararse sobre el volante, sacar la cabeza por el hueco, quitar el vidrio del marco, para que sus ojos, sus oídos y el resto de él salieran sin cortarse en jirones en el camino. Luego toma todo lo que puedan alcanzar y sácalo. Funcionó la ventana. Se rompió, Graham salió. Nadie resultó herido, y un nuevo camión de rocas yacía de costado en la escarcha con los guardabarros, la barandilla y el capó doblados recién salido del estacionamiento y ya destrozado.
lo que dejó a Graham en tierra firme con un problema mucho peor que el de un camión averiado. Todavía tenía que acercarse y decirle a Tony Bates exactamente lo que acababa de hacerle a uno de los nuevos, esperando la explosión. Todos en ese sitio hicieron los mismos cálculos en el momento en que el camión se inclinó de costado. Máquina nueva, apenas rodada, ahora destrozada por la helada. Y el hombre que lo posee tiene un temperamento que es famoso en todo el Klondike, el tipo de temperamento que tiene su propia reputación, incluso antes de que Tony abra la boca. Sume esos dos hechos, y la respuesta prácticamente se escribe sola. Estaban a punto de gritarle a alguien, y había una posibilidad muy real de que alguien estuviera a punto de ser despedido allí mismo en el acto. Graham también lo pensó. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentar a Tony, comenzó con una disculpa, porque eso es lo que hace un hombre cuando se prepara para que el techo caiga sobre su cabeza. Lo lamentó, sabía que era una camioneta nueva, se sentía mal por todo el asunto. Se quedó allí y lo expuso todo con los ojos en alto esperando a que lo que estuviera a punto de regresar volando hacia él. Y sinceramente habría tenido sentido. La helada resbaladiza era una razón claro, incluso buena. Pero las razones no siempre sobreviven a un hombre duro parado frente a una máquina destrozada por la que acaba de pagar mucho dinero. Graham tenía todos los motivos del mundo para esperar la versión ruidosa de Tony Bates, el que no perdona un error, el que despide a un tipo en el acto solo para que el punto aterrice para todos los demás que miran. Toda la escena estaba preparada para una explosión. Camión destrozado, operador culpable, jefe duro con una reputación que entra a la habitación antes que él. Cada pieza estaba en su lugar, así que lo único que quedaba por saber era si Tony realmente iba a explotar. Se podía sentir en cómo la tripulación se quedó en silencio. Nadie bromea cuando el jefe se acerca a una máquina volteada. Graham estaba de pie junto a los restos del accidente, con el frío saliendo del acero, la barandilla doblada allí mismo a la vista. No hay manera de suavizarlo, no hay manera de ocultarlo. No quedaba nada más que hacer, más que decirlo claramente y aceptar lo que Tony decidiera devolverle. La elección de Tony. No sopló. Tony descartó la disculpa casi antes de que terminara de aterrizar. No importa, le dijo a Graham. Estas cosas pasan, amigo. Incluso admitió que esperaba estar mucho más preocupado por eso de lo que realmente estaba. Y luego dijo lo único que puso patas arriba todo el momento. Él mismo había volteado uno de los nuevos. El jefe había hecho exactamente lo mismo por lo que Graham estaba allí disculpándose. Es difícil castigar a un hombre por un error que ha cometido con sus propias manos. Luego Tony expuso la regla por la que realmente vive, y es más fría e inteligente de lo que la calma hace parecer. No sirve de nada despedir a la gente por algo como esto, dijo, porque cuando despides a alguien, dos personas pierden. El jefe pierde un empleado que necesita. El tipo pierde su trabajo. Nadie sale ganando. El capó, el guardabarros, la barandilla, todo volverá a atornillarse la próxima semana. Nadie resultó herido y eso dijo Tony. Siempre es lo más importante. El acero es acero, el hombre no. Pero no confunda lo que acaba de pasar con el final de nada. Tony no dejó pasar ese desastre porque es un tacto suave. Lo dejó pasar porque confía en que la gente en su terreno aguantará un día difícil. Aprenda de ello y vuelva a trabajar a la mañana siguiente. Es fe entregada a un hombre que acaba de costarle un camión. Y exactamente esa misma fe, esa misma confianza a largo plazo, es precisamente lo que Tony ya le había transmitido a su propio hijo en el reclamo más importante que posee la familia. Lo que agudiza la única pregunta que realmente importa para el resto de esta temporada. Tony acababa de demostrar que extendería ese tipo de gracia a un hombre contratado que destrozó un camión nuevo. La apuesta mucho más grande estaba a 40 millas de distancia en Paradise Hill, donde Mike tenía que demostrar que la fe no estaba fuera de lugar.
Graham fue perdonado en Eugenst una tarde. Mike tuvo que ganárselo a lo largo del camino, y la única moneda en la que podía pagar era el oro. Un camión para Mike. Tony no estaba dispuesto a permitir que su hijo fracasara por algo tan estúpido como tener una máquina menos. Mike estaba atropellado por un camión de rocas, y en una mina en funcionamiento, un solo camión perdido puede ahogar toda una operación porque la tierra abonada no sale sola del corte. Dio la casualidad de que Tony tenía uno de repuesto sentado sin hacer nada, así que hizo la llamada él mismo. Arrancaría ese camión por la carretera y lo llevaría hasta la colina y tomaría su propio cubota más tarde cuando llegara. No hay grandes discursos al respecto, simplemente lo hizo. En la superficie es algo pequeño. Una máquina pasaba silenciosamente de un reclamo a otro. Debajo está la misma confianza que acababa de mostrarle a Graham, solo que esta vez apuntaba directamente a su propio hijo. Tony quería ver a Mike cargar con todo el peso de esa colina. No quería verlo ahogarse bajo él por falta de un camión. Hay una diferencia entre poner a prueba a un hombre y prepararlo para que fracase, y Tony sabe exactamente dónde se encuentra esa línea. Así que mantuvo la temporada en marcha porque la temporada había sido ininterrumpida desde el primer día. Bebé. Y la única manera de mantener vivo un año como este es no dejar que se estanque nunca. Un camión que se dirigía por la carretera hacia Paradise Hill, el oro todavía bajo la escarcha, y un hijo al que oficialmente se le habían acabado las excusas. Todo lo que quedaba ahora era llegar al fondo de ese corte y descubrir si la colina lo respaldaría o lo colgaría para que se seque. El veredicto. Entonces llegó la llamada que todo minero espera durante todo el año. Estaban en el lecho de roca de Paradise Hill. Tony se acercó para verlo con sus propios ojos. Había un poco de arcilla en el corte que nunca es lo que un minero quiere, pero tenía rocas. Y las rocas en el fondo son una buena señal porque el oro es pesado y el oro se hunde. Desciende a través de la grava durante miles y miles de años hasta que se asienta justo en ese piso duro, y ese piso es exactamente donde se esconde el dinero real. Tony miró el material y empezó a hablar de un trozo gordo. El optimismo volvió a su voz y en una mina que es contagiosa. Entonces hicieron lo que los mineros del Klondike han hecho durante más de 100 años, agarraron una sartén. Tony bromeó diciendo que había olvidado a medias. ¿Cómo funciona la cosa? Tomó una muestra de la tierra y caminó hasta el agua para leer el suelo a la antigua usanza. Una planta de lavado cuesta una fortuna y puede mover una montaña en un día, pero una simple cubeta de oro aún le dice a un hombre la verdad sobre su suciedad en aproximadamente 2 minutos. Y esto no era cualquier sartén en cualquier arroyo, o este era el veredicto sobre Mike. Apareció el color oro fino. Las cosas pequeñas, lo que Tony llamó tan finas como pelo de rana, colocadas allí en la parte superior de la sartén. Ahora bien, el oro fino en la superficie no es tan decepcionante como podría parecer, porque las escamas más claras siempre se acumulan primero en la superficie de una muestra. La cuestión era que el suelo se estaba cargando, que el oro estaba allí con las piezas más pesadas depositadas debajo de donde pertenecen. Tony le dijo a Mike que no se perdiera el rojo. Fue unánime en todo el equipo. Paradise Hill estaba pagando, y Mike sabía exactamente lo que ese pan significaba para él. No era solo oro en una sartén, era la respuesta a la pregunta que había estado rondando toda su temporada, la que no podía quitarse de encima cada mañana que subía al taxi. Lo dijo él mismo plano y ganado, sin alardes él, y la esclusa estaban haciendo un buen trabajo. Todo iba bien, estaban en sus propias palabras, en el negocio. Al niño le habían entregado el terreno más importante de su padre, y le habían dicho rotundamente que demostrara que se lo merecía, y la tierra misma acababa de hablar en su nombre. Así que Mike estaba ahí afuera, haciendo que la colina pagara, y estaba haciendo que pagara por su padre.
Lo único que quedaba por entender era cuán dulce es realmente el trato para el hombre sentado en la cima de todo, ganar dinero con los niños. Porque Mike no es el único de los hijos de Tony que silenciosamente pone oro en el bolsillo de su padre este año. Hay otro arreglo funcionando en el terreno de Beat, y funciona como un sueño absoluto para el hombre dueño de la tierra. Kevin le arrienda terreno a Tony y paga una regalía del 10% por cada onza que saca de él. Kevin hace el trabajo, Kevin asume todos los riesgos. Kevin limpia la tierra, se come el diésel y se traga el costo cuando una semana va mal, y Tony cobra su parte desde arriba. No se necesita pala, ni máquina que voltear, ni camión que destrozar. Kevin tuvo un buen comienzo temprano, el oro surgió de la tierra casi de inmediato, y un oro que coincidía con su valor, 2000 onzas. Ya tenía una buena parte acumulada desde el comienzo de la temporada, lo suficiente como para que valiera la pena tirarlo a la balanza para ver dónde se encontraba. Así que ponderaron el oro de una semana de salarios acumulados en Scribner Creek y el número aumentó a medida que avanzaba. 15, 20, 30, 40, hasta 50 y se estableció, justo, en 57,04. 57 onzas y cambio de una sola semana de carrera, y el 10% de todo eso cayó directamente en el bolsillo de Tony, sin que él tocara una máquina. Ese es el momento en que toda la temporada se enfoca. Tony observó cómo el oro se acumulaba en la balanza. Hizo los cálculos de regalías en su cabeza, sin sudar, lo calificó como un pequeño y agradable botín, un par de dólares en términos de regalías, y luego dijo la única línea que une cada hilo de este año. No hay nada como ganar dinero con tus hijos. En realidad tampoco estaba bromeando. Mire atentamente lo que este hombre ha construido. Mike se está rompiendo la espalda en Paradise Hill, cobrando todo para demostrar que merece un terreno que todavía no tiene su nombre. Kevin alquila tierra a su propio padre y le entrega 10 centavos por cada dólar que excava. Indian River bombea el dinero rápido, y Tony Beats se sienta en el centro de todo, tomando su parte desde todas las direcciones a la vez, mientras las personas que lo generan llevan el peso real y lo llaman papá. Mantuvo la calma absoluta cuando el camión nuevo se volcó, porque el camión nunca fue el punto. La temporada es el punto. El oro es el punto. Y esta temporada el oro fluye directamente hacia un hombre que convirtió a sus propios hijos en el motor de su fortuna, y es lo suficientemente honesto como para quedarse allí y sonreír por ello. Así que aquí está la pregunta por la que vale la pena luchar en los comentarios. Si hubiera sido su camión nuevo destrozado en el hielo, con un operador culpable parado justo frente a usted, ¿podría haberse mantenido tan tranquilo como lo hizo Tony Beats? Deje su respuesta honesta a continuación y presione suscribirse, porque la próxima limpieza, la próxima avería y la próxima vez que esta familia lleve una temporada al límite ya se acerca y usted querrá estar allí cuando suceda.